Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas buenas. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un tema que ha estado resonando mucho en el fandom de las telenovelas turcas, y en particular, en el corazón de muchos de ustedes que siguen de cerca la vida y obra de dos de sus estrellas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Hande Erçel fue injusta con Kerem. ¿Triunfará el amor? Y créanme, vamos a desgranar cada uno de estos interrogantes con la pasión y el detalle que se merecen. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho amor por esta pareja que conquistó el mundo. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante debate, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde abordamos los temas más candentes del mundo del entretenimiento, especialmente de las producciones turcas que tanto nos apasionan. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La pregunta que encabeza nuestro vídeo, Hande Erçel, ¿fue injusta con Kerem? Surge de las interpretaciones y las diferentes perspectivas que han surgido a raíz de su mediática ruptura. Sabemos que para muchos ellos eran la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero que nació en el set de Sen Kalkam. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan real, que traspasaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores alrededor del globo. Sus seguidores, cariñosamente conocidos como Hanke, vivieron cada etapa de su relación con una intensidad casi comparable a la de sus personajes, Eda y Serkan. Por lo tanto, cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Y como suele suceder en estos casos, la búsqueda de explicaciones comenzó. Algunos fanáticos, quizás por la intensidad de su afecto hacia la pareja, buscaron culpables. Y en el ojo del huracán, a menudo, se sitúa a uno de los miembros de la relación. En este caso, algunos comentarios y especulaciones apuntan a Hande Erçel, sugiriendo que, de alguna manera, ella pudo haber sido injusta con Kerem. Pero, ¿qué significa realmente ser injusto en el contexto de una relación que terminó? Aquí es donde debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras y nuestras interpretaciones. Las relaciones amorosas son complejas, multifacéticas y, sobre todo, privadas. Lo que vemos en las redes sociales, lo que leemos en las revistas o lo que se filtra a los medios, son solo fragmentos de una realidad mucho más grande y a menudo, distorsionada. Es fácil, desde la distancia, juzgar las decisiones de las personas, etiquetarlas y atribuirles intenciones que quizás no tuvieron. Cuando hablamos de injusticia, en este contexto, nos referimos a que Hande haya tomado una decisión unilateral sin considerar los sentimientos de Kerem. O quizás se refiere a un supuesto cambio de opinión o a una falta de compromiso por su parte. Las especulaciones son infinitas. Hemos visto teorías que sugieren que las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras individuales o incluso diferencias irreconciliables en sus planes de futuro pudieron haber sido los detonantes. Algunos argumentan que Hande, al ser una figura de alcance internacional, podría haber tenido aspiraciones que no se alineaban con las de Kerem en ese momento. Otros, por el contrario, defienden a Hande vehementemente, argumentando que ella merece ser feliz y tomar las decisiones que considere mejores para su vida, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y es importante recordar que Kerem, en sus propias declaraciones, siempre ha mantenido un tono respetuoso y ha evitado culpar a Hande. Él mismo ha hablado de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y de la importancia de priorizar el bienestar individual. Sin embargo, la pregunta persiste en la mente de muchos: ¿hubo alguna injusticia? Si entendemos injusticia como una acción que causa daño o desequilibrio, entonces es posible que, desde la perspectiva de Kerem, la ruptura haya sido dolorosa y, en ese sentido, difícil de procesar. Pero la decisión de terminar una relación, por dolorosa que sea para una de las partes, no necesariamente implica una injusticia, en el sentido de malicia o deslealtad. A veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes, o los sentimientos cambian, y la opción más saludable, aunque difícil, es seguir caminos separados. Es crucial que como audiencia mantengamos un equilibrio. Admiramos a Hande y Kerem como artistas y como pareja, pero también debemos respetar su privacidad y la complejidad de sus vidas personales. No somos testigos directos de sus
Conversaciones de sus luchas internas, ni de los motivos reales que los llevaron a tomar esta decisión. Por lo tanto, cualquier juicio sobre quién fue injusto o no, recae en el terreno de la especulación y, en muchos casos, en la proyección de nuestros propios deseos y expectativas sobre ellos. Ahora, cambiemos de tercio y abordemos la segunda parte de nuestro intrigante título: ¿Triunfará el amor? Esta pregunta puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, se refiere a si Andy y Kerem podrían llegar a reconciliarse en el futuro. Y en el mundo del entretenimiento, como bien sabemos, nunca se puede decir nunca. Las historias de amor que parecen terminadas a menudo sorprenden con giros inesperados. Hemos visto a parejas que se separan para luego regresar, más fuertes y conscientes de lo que tienen. Y dada la intensidad del cariño que el público tiene por Hanke, muchos anhelan ese reencuentro. Pero, ¿es este deseo de reconciliación realmente saludable? ¿Deberíamos presionar o desear que una pareja vuelva solo porque nos gusta verlos juntos? Nuevamente debemos recordar que su felicidad y bienestar personal son lo más importante. Si han decidido seguir caminos separados, es porque en ese momento era lo mejor para ambos. Forzar una reconciliación solo porque la audiencia lo desea sería, en sí mismo, una forma de injusticia hacia ellos, al no respetar sus decisiones y sus procesos individuales. Sin embargo, la pregunta también puede tener una interpretación más amplia. ¿Triunfará el amor? Se refiere a si el amor, en general, triunfará en sus vidas. Y la respuesta a eso, queridos amigos, es un rotundo sí. El amor en sus diversas formas, amor propio, amor romántico, amor familiar, amor de amistad, es una fuerza fundamental en la vida humana. Y tanto Ande como Kerem son personas jóvenes, talentosas y con mucho que ofrecer al mundo. Tienen la capacidad de amar y ser amados, y el tiempo, ese gran sanador y maestro, les brindará nuevas oportunidades para encontrar la felicidad, ya sea en solitarias o en nuevas relaciones. Analicemos esto desde la perspectiva del fandom. El amor que sentimos por Ande y Kerem, como artistas, es un tipo de amor también. Un amor admirativo, un amor que se nutre de su talento, de su carisma, de las historias que nos hacen sentir. Y este amor del público, aunque diferente al amor romántico, también triunfa. Triunfa cuando nos inspira, cuando nos entretiene, cuando nos une como comunidad. Y el fandom de Hanke es un ejemplo vivo de cómo un vínculo emocional puede trascender la pantalla y crear una comunidad global. Ahora centrémonos en lo que podríamos considerar triunfo en el contexto de sus carreras y vidas individuales. Ande Erçel ha demostrado ser una actriz increíblemente versátil y exitosa. Su carrera sigue en ascenso con proyectos internacionales y un gran reconocimiento. Kerem Bürsin, por su parte, también está cosechando éxitos y explorando nuevas facetas de su talento. Si el amor se interpreta como el éxito profesional, la realización personal y la felicidad duradera, entonces, independientemente de si vuelven a estar juntos o no, el amor en un sentido más amplio está triunfando en sus vidas. Pensemos en las lecciones que podemos aprender de su historia. Nos enseña la importancia de la comunicación en las relaciones, la necesidad de establecer límites, especialmente cuando la vida pública se entrelaza con la privada, y sobre todo, la fortaleza que se requiere para tomar decisiones difíciles por el bienestar propio. Nos muestra que incluso en las relaciones más mediáticas, hay un núcleo de vulnerabilidad y humanidad que debemos respetar. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿Ande fue injusta con Kerem? Si lo analizamos desde la perspectiva de que una relación requiere el esfuerzo y el compromiso de ambas partes, y si uno de los miembros decide que la relación ya no funciona, esa decisión, aunque dolorosa para el otro, puede ser un acto de honestidad consigo mismo y con el otro, y no necesariamente un acto de injusticia. La injusticia, en el sentido más estricto, implica una falta de equidad o una acción deliberada para dañar. Sin tener acceso a los detalles íntimos de su ruptura, es imposible afirmar con certeza si hubo injusticia. Lo que sí podemos afirmar es que, como espectadores, debemos ser compasivos y comprensivos. En cuanto a si el amor triunfará, creo que es una pregunta que deberíamos plantearnos de forma más optimista y amplia. El amor, como energía universal, siempre triunfa. Triunfa en la forma en que nos conecta, en la forma en que nos impulsa a ser mejores, en la forma en que ilumina nuestras vidas. Y en el caso de Ande y Kerem, el amor que el público les profesa, el amor que han construido juntos en su trayectoria profesional, y el amor que seguramente encontrarán en sus vidas futuras, son testimonios de que el amor, en todas sus magníficas facetas, siempre encuentra una manera de prevalecer. Quizás, más que buscar culpables o
Ir un reencuentro específico, deberíamos celebrar la etapa que vivieron juntos, el impacto que tuvieron como pareja y como artistas, y desearles a ambos lo mejor en sus caminos individuales. El triunfo del amor puede significar que ambos encuentren la felicidad, la paz y la realización en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y creo sinceramente que eso es lo que todos, como sus seguidores, deseamos para ellos. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado la compleja pregunta sobre si Anne Ercel fue injusta con Kerem Bürsin, concluyendo que sin información privilegiada, es difícil juzgar y que debemos ser cautelosos con las especulaciones. También hemos reflexionado sobre si el amor triunfará, interpretando esta pregunta en un sentido amplio, abarcando el amor romántico, el amor del público y el amor en forma de éxito y felicidad personal. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estas preguntas con ustedes y compartir nuestras reflexiones. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Su presencia en este canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Anne fue injusta con Kerem? ¿Qué significa para ustedes que el amor triunfará? ¿Tienen alguna otra teoría o perspectiva sobre este tema? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y siempre leemos cada uno de ellos. Y para finalizar, como siempre, les invito a que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Hande y Kerem, o del mundo de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo enorme y hasta la próxima.